17. Hoy yo quiero hablar de un tema. Yo le coloqué levadura, la iglesia en el mundo. Levadura, la iglesia en el mundo. ¿Qué hace la levadura? Las hermanas que hacen pan. Pero se le pone un montón de levadura. ¿Es más levadura, es más harina? Poquito, pero su efecto es, ¿no se nota? Ok, hoy vamos a hablar levadura, la iglesia en el mundo. Mateo 16, 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 18, y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en la tierra. Otra versión de ese versículo 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo, y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en los cielos. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, Señor, bajo tu autoridad, Señor, yo me presento delante de ti, Señor, porque hay una palabra que tiene que ser soltada. Padre, yo te pido, Señor, para que con mi iglesia, Señor, usted pueda abrir nuestros ojos, que pueda traer un espíritu de revelación, Señor, y de sabiduría, Señor, y que podamos entender, que podamos, Señor, comprender tu palabra, Señor, y sobre todo ponerla por obra, Señor, practicarla, Señor, atesorarla, Señor, y caminar conforme a ella, no apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda, Señor, porque ella, Señor, la palabra, Señor, va a hacer prosperar nuestro camino, y todo nos va a salir bien. En el nombre de Jesús, amén. Bien, yo quiero que voy a ir un poquito rápido porque nos ha avanzado la noche. Vamos a ver. La iglesia, vamos a ver, se lo digo así de esta manera: cuando nuestro Dios, que está en los cielos, mira para abajo a la tierra y quiere ver a su iglesia, ¿qué ve? Ve a Visión Jesús, ve a tal denominación. Él permite ver las iglesias que son más grandes o ver vamos a ver, él cuando ve desde arriba, él lo que ve la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? La cabeza de la iglesia es Jesucristo, y nosotros somos su cuerpo. Entonces nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza. Yo quiero hacer dos cosas esta noche. Yo quiero que sepa de que la iglesia y que la palabra de Dios tiene que ser funcional. Usted lo escuchó el domingo pasado. ¿Cuántos fueron bendecidos por la palabra del domingo? Bien, todo esto tiene que funcionarnos. Esto no es para que lo tengamos en la cabeza, no es para que lo tengamos decorando, no es para que almacenemos tanta información, es porque nos tiene que funcionar. Entonces, vamos a ver, a veces nosotros admiramos la obra del hombre. A veces nosotros miramos unos edificios, a veces miramos la tecnología, a veces miramos un montón de cosas y nos llenamos de asombro. Yo no sé, yo me lleno de asombro a ver un montón de cosas que han pasado con el avance de los tiempos, pero sabe que nada se compara con el poder de Dios. Nada se compara con Él. Él es el Señor soberano, Él es el creador de las galaxias, los átomos, las leyes naturales, y Él gobierna todo lo que existe y que pueda existir. Ahora, la pregunta es, la cosa que traigo en el corazón: qué necio es vivir sin Dios. Qué necio es querer vivir a nuestra propia manera. Qué necio es admirar más al hombre que a Dios. Vamos a ver, ningún hombre ha podido crear una galaxia, ningún hombre ha podido crear un tan solo átomo, ningún hombre ha podido hacer una ley natural como todas las que existen. Solo el soberano, el creador de los cielos y la tierra lo puede hacer. Entonces, qué necio es tratar de esconderse de Él. Mire, ¿cuántos de nosotros nos hemos escondido del Señor? Hoy estamos aquí, pero hubo un tiempo que nos escondíamos de Él. Qué ridículo eso, desobedecerlo. Yo le he dicho últimamente esto: mire, ¿para qué ¿cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? ¿Para qué quiere escuchar la palabra de Dios? Mire, los voy a poner a prueba. Vamos a Efesios 5.
Mire, la palabra de Dios es para que nosotros caminemos con ella. Si usted dijo que quería escuchar palabra de Dios, pero si usted solo vino para decir amén y después ir a hacer otra cosa, tenemos un problema, Houston. Tenemos un problema. Vamos a ver, Efesios 5, capítulo 22. Y esto es solo un ejemplo. ¿Por qué? Porque a veces decimos, yo quiero escuchar la palabra de Dios. Pero ¿para qué quiero escuchar la palabra de Dios? Vamos a ver, recuerde, habían dos hombres, uno edificó sobre la roca y otro edificó sobre la arena. Dice que el que edificó sobre la roca, vino el río, vino la lluvia, el viento, y dice que su casa permaneció. Pero el necio, el que construyó sobre la arena, dice que escuchó la palabra, pero construyó igual sobre la arena, y cuando vino el río, vino la lluvia, vino el viento, dice que fue grande su ruina. Iglesias, tenemos una tremenda palabra del Señor y nos tiene que funcionar, pero usted y yo tenemos que caminar en ella. La iglesia tiene que caminar en ella, los hombres tenemos que caminar en ella, las mujeres tienen que caminar en ella, los hijos, los matrimonios tienen que caminar en ella, porque si no, va a ser grande nuestra ruina. Entonces, mire, un ejemplo, dice el Señor, aquí ve, no es cosa mía, por eso busque Efesios 5:22, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Nadie dice amén. Casadas. Bueno, entonces usted se sujeta a su marido. No me conteste, por favor. Espéreme, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo están a sus maridos. Maridos, ¿vinieron los maridos? No vinieron. Yo veo 3, 4 aquí, 5 con Moa. Maridos, agárrese pues. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces vamos a ver, si yo digo amén, yo quiero escuchar palabras, pero si yo no vivo por esto, hermano, no vine a nada, dice Santiago que me estoy engañando, vino a perder el tiempo. Mire, tenemos que caminar en la... bueno, y quiero terminar, dice, ¿para qué? 26, para santificarla. Oiga lo que Él hace con su iglesia. Ahora sigue para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también sigue con los maridos, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Vamos a ver, este era un ejemplo de que, vamos a ver, si yo vine aquí, si yo quiero escuchar palabra, yo tengo que hacer lo que la palabra de Dios dice. Pastor, pero es que a mí no me nace. Por eso es que usted viene a este lugar, porque necesitamos ser transformados a su imagen. Yo no sé si usted vino a sentarse, si usted que no tenía nada que hacer, hoy no hay fútbol, hoy no hay nada, no sé, pero usted, el propósito de venir a este lugar es ser transformados a su imagen. No hay otro propósito de venir a este lugar. Si usted vino pensando voy a salir como entré, tenemos un problema, porque está perdiendo su tiempo. Perdón, ese era un paréntesis. Entonces, qué necio es desobedecer a Dios, qué ridículo es desobedecerlo. Entonces, eso es precisamente lo que hizo el primer hombre desde el Edén. Adán se le dio una orden y él hizo otra cosa. Entonces, hemos querido ser independientes de Dios, como si nosotros fuéramos dioses y pudiéramos controlar nuestro destino, aunque Él ha sido paciente con todas nuestra rebelión. Siempre el hombre quiere hacer su propio camino, su propio destino, y siempre el hombre quiere vivir a su manera. Ahora, yo quiero... Vamos a ver, como la iglesia tiene que ser entendida a sus tiempos, en los tiempos, la palabra del Señor dice que la iglesia tiene que ser gloriosa. Yo quiero contrastar un poco la condición del país y la condición del mundo. ¿Por qué? Porque el domingo tenemos toda una cita y usted y yo tenemos que participar de ella.
Tenemos que participar, todos tenemos que participar de ella. ¿Cuál es la condición del país? Y con esto yo no quiero hablar mal del gobierno, de hecho quiero hablar mal de todos los gobiernos, porque la condición actual de la nación no se debe a los presentes, ni a los que estuvieron en la década, esto desde mucho que venimos acarreando esto. ¿Cuál es la condición del país? Altos niveles de pobreza. Estos son datos estadísticos de un estudio del año pasado. 64% de los hogares tienen alto nivel de pobreza. Desigualdad, dentro de los 4 países más desiguales de América Latina. Solamente estamos por arriba de Nicaragua. El problema del desempleo, 57% de la fuerza laboral, o sea, el 57% de la población está desocupada o subempleada. Hay alta informalidad, 78% de las personas ocupadas se encuentran en la informalidad laboral. El incremento de la migración, estos son datos del año pasado, era el del 21%, 230,000 detenciones en la frontera sur de Estados Unidos. Esa es la condición del país. ¿Qué otras cosas pasan? Hay una alta percepción de corrupción, bajos niveles de inversión bruta, de capital, solamente el 22% del PIB. Hay desafíos para las oportunidades de comercio, alta independencia de las remesas familiares. En el 2023 Honduras fue el segundo peor país evaluado en Centroamérica en cuanto al Estado de Derecho, por arriba de Nicaragua. Honduras se ubica entre los 4 países menos transparentes de América Latina en 2023 según el índice de percepción de corrupción. En el 2023 Honduras estaba evaluado en 23 puntos. Póngale, 2017, 29, 26, 24, 23, 23. Hemos ido bajando. Entonces, esta es la condición del país, por decirle ciertas cosas, perdón. Y como le dije, no estoy hablando mal de los que están ahorita, y estoy hablando mal de todos los que han estado, porque todos son responsables, pero también la iglesia tiene su responsabilidad. Ahora, la condición de la iglesia. Según un informe de World Vision del 2021, el 48% de la población de Honduras se identificó como protestante evangélica. Hay gente que celebra esto. Mi pregunta es, bueno, después lo digo. Bueno, hay un informe que se llama El impacto social de la iglesia cristiana en Honduras, desarrollado en el 2020 en 15 departamentos, 41 municipios del país, aplicado en las iglesias católica, evangélica y episcopal por World Vision. Algunos hallazgos: 63% de la membresía de las iglesias es menor de 30%. 56% de la congregación cuenta con menos de 100 miembros o feligreses. El 90% de las congregaciones están legalmente constituidas. 73% de las iglesias desarrollan algún tipo de acción social. Vamos a ver, 69% de los líderes de las iglesias son hombres, 31% de los líderes de la iglesia son mujeres. 29% de los líderes encuestados tienen estudio universitario y 25% de los líderes encuestados tienen un diploma de educación media. El ingreso promedio de las personas pertenecientes a las congregaciones no superan el salario mínimo aproximadamente, esto en el 2020, de 8,000 lempiras. Ahora vamos a la palabra. Recuerde que todo constructor, antes de construir, hace un plano de lo que quiere construir. Usted va a hacer una casa, usted mínimo agarra un papel y tira una línea: yo quiero esta pared de tanto de longitud, quiero tantos cuartos, lo voy a hacer de una planta de 2 pisos. Mínimamente usted agarra un papel y hace un bosquejo. Pero el constructor del universo, que es nuestro Dios, Él tiene un plan para todo el universo y para usted y para mí. Dice que todos nuestros días están escritos en su libro, todos. Él no le faltó nada, y dice que Él tiene control y Él sabe cuántos cabellos usted tiene en su cabeza. Él tiene control de qué grueso tiene sus cabellos, qué tan largos son, y de todo tiene Él bajo control. Entonces, el arquitecto o el que va a construir plasma en un papel lo que va a construir, lo dibuja o lo imprime.
Y aunque no sea nada, yo puedo tener un papel y dibujar, miren, aquí está mi casa, aquí está el edificio que voy a construir, pero todavía no es nada, solamente es un papel con un dibujo, pero en el futuro lo será. Y si el Señor dijo, lo leímos en su palabra, que la iglesia de Él iba a ser gloriosa, la iglesia va a ser, y tenemos que ser, porque Él lo dijo. Entonces usted y yo tenemos que comportarnos de tal manera. El primer mensaje que Jesucristo habló fue en Marcos 1:15 y dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Él vino para hacer un cambio de temporada. Él vino para que los tiempos nuestros, para que la cosa en nuestra vida pudiera cambiar. Entonces Él dijo: el reino se ha acercado. ¿Qué es el reino? A veces decimos, bueno, el reino es ir a la iglesia, el reino es cantar, el reino es la Biblia, el reino es la predicación. No, el reino de Dios no es eso. El reino de Dios no es religión tampoco. El reino de Dios, cuando viene el reino de Dios, se refiere a que viene la autoridad, el dominio, la influencia de un rey sobre un territorio. Y Él estaba diciendo, hay un cambio de época, hay un cambio de influencia del rey sobre esta tierra. O sea, el reino es influencia, el reino es dominio. Él quiere que esta tierra, que nosotros, usted y yo, que la iglesia pueda ejercer dominio, autoridad e influencia sobre la tierra. Entonces el rey vino ¿para qué? Hacer influencia y hacer dominio. Vamos a ver, alguien que no domine a su territorio, un rey que no domine a su territorio, no tiene influencia, no tiene dominio y no tiene autoridad. ¿Sabe qué? Quien te influencia es tu rey y tu señor. Por eso hay cosas que a nosotros nos influencian, hay cosas que a nosotros nos dominan, hay cosas que tienen autoridad sobre nosotros. Y no quiero dar ejemplos porque lo primero que yo voy y le caigo mal por esto, porque esto tiene bastante influencia sobre nosotros. Porque esto es Señor nuestro. Nadie dice amén. Pero usted se va al trabajo y usted se le olvida esto, ¿qué hace? Y los que venían hoy se le olvidó la Biblia, se regresaron a traer la Biblia. Pero él olvidó el teléfono, ¿qué hizo? Bueno, ese es su Señor. Perdón, ese es su Señor. Por poner un ejemplo. Yo creo que a nadie le cayó, pero ese es su Señor. Quien tiene influencia sobre usted, ese es su rey y es su Señor. Algunos le dominan la ira, algunos lo dominan los instintos, algunos son presa de ellos y ellos son sus señores, sus amos y sus dueños. Ejemplo, cuando el médico, usted va al médico porque tiene un padecimiento, el médico le da un diagnóstico y le dice, bueno, no tiene cura o tiene que ahora de a partir de adelante tiene que estar con medicamento todos los días. Entonces la persona dice, estoy enfermo hasta que me muera. Entonces, pero Dios en su palabra dice que fuimos fuimos sanados, dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, en los tiempos que el reino se tiene que revelar en nosotros, es el rey trayendo su reino a los hombres y a la tierra. ¿Para qué? Para que él pueda ejercer dominio y pueda ejercer influencia. La influencia no depende del tamaño. Nosotros nos dejamos guiar por lo que vemos. Vamos a ver, alguien podrá decir, si es menor que mí, yo puedo dominar algo pequeño, pero si es grande que yo no lo puedo dominar y por ende voy a perder. Entonces el reino de Dios no se mide por eso. Yo quiero hablar como iglesia. Podrá usted decir, usted podrá contar y usted, no somos tan grandes, pero ¿sabe qué? La influencia no tiene que ver con el tamaño, no tiene que ver con el templo, no tiene que ver con la cantidad de personas. La influencia no tiene que ver con eso. El reino de los cielos no mide eso. Mire, David y Goliat. ¿Quién era más grande, David y Goliat? ¿O Goliat? ¿Quién venció a quién? ¿El grande venció al pequeño o el pequeño venció al grande? Entonces, en el reino de Dios no tiene nada que ver el tamaño. A veces decimos, o la edad, o esas cosas no tienen nada que ver. Entonces, desde que Adán pecó, nosotros los hombres los sentidos cobraron mucha relevancia en nosotros. Antes de Adán fallarle, el hombre tenía revelación de Dios y el Espíritu de Dios ejercía influencia sobre los sentidos de Adán y Eva. Pero Dios nos dio la vista, el mismo Dios nos dio el gusto, nos dio los sentidos para disfrutar, pero no para que ellos señorearan sobre nosotros, sino para que nosotros pudiéramos dominarnos. Algunos viven
por lo que ven en las noticias o en las redes sociales. Algunos son influenciados por lo que oyen de sus padres. Algunos saben que si no controlan lo que comen les puede causar daño. Entonces son dominados por los sentidos, porque dice me gusta y no lo puedo dominar. Entonces Dios no nos hizo para ser esclavos de lo que vemos, de lo que oímos o de lo que sentimos. Dios nos hizo para que usted y yo pudiéramos tener influencia sobre todas esas cosas. Jesús apareció para hacer un cambio de influencia en los sentidos y que vivamos bajo la influencia del Espíritu en nuestra vida, donde ya no somos dominados por lo que vemos, sino donde lo que vemos no decide lo que creo, donde ya no somos dominados por lo que oigo, donde lo que oigo no decide lo que yo pueda creer. Ya no soy dominado por lo que siento, donde lo que siento ya no decide lo que yo creo. Entonces, ahora vemos lo imposible, pero creemos que es posible. Romanos 4:18 dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que él había dicho. Así será tu descendencia. Entonces, usted y yo no estamos llamados para caminar o vivir por vista, para caminar o vivir por lo que oímos o por lo que sentimos. Caminamos por los que creemos. Los grandes hombres en la Biblia caminaron en fe, creyeron en lo imposible, no dejaron que lo que ellos oían, sentían o miraban los pudieran influenciar. Ellos, si hubieran caminado por lo que oían, por lo que miraban, nunca hubieran conquistado lo que conquistaron. Y yo quiero que, si usted puede, de tarea le dejo Hebreos 11, ahí habla de los héroes de la fe. Usted lea todo lo que conquistaron, no tenía nada que ver con ellos. Pero ellos le creyeron en lo imposible, caminaron en fe, caminaron más allá de los sentidos. Y Jesús apareció en nuestra vida para eso, para que usted deje de vivir por lo que ve, por lo que huele, por lo que toca, por lo que la gente dice. Usted pueda vivir por lo que Dios dice. Entonces, avanzo, hay mucho que decir. La iglesia, vamos a ver, iglesia, la influencia del cielo ha llegado aquí en la tierra haciendo cambiar los tiempos. Y de eso quiero hablar. La iglesia es un factor de cambio, es un factor de influencia, es un factor para cambiar las cosas en la sociedad. Primeramente en nuestra vida, pero también la iglesia tiene que influenciar. A veces decimos, bueno, esa iglesia está en avivamiento porque la gente canta fuerte, porque la gente danza, porque la gente llora. Pero yo le digo, la iglesia que está en avivamiento no solo es algo que pasa dentro de las paredes de la iglesia, sino que afecta a la sociedad. Si el pobre no es afectado, no es avivamiento. Si aquel drogadito no es afectado, el alcohólico no es afectado, no es avivamiento. El avivamiento afecta a todos los estratos. La iglesia, el avivamiento se produce cuando la iglesia afecta a todos los estratos de la sociedad, y para eso estamos llamados. El enfermo estaba enfermo hasta que llega Jesús. El enfermo está enfermo hasta que llega Jesús. El endemoniado está endemoniado hasta que se encuentra con Jesús. El religioso deja de estar cómodo hasta que se encuentra con Jesús. Entonces, vamos a ver, luz en tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Entonces, cuando Jesús tocaba a un leproso, el leproso se sanaba. Pero antes no era así. Cuando un leproso tocaba a un sano, el leproso contaminaba al sano. Entonces, la iglesia, el cristiano, yo le digo algo, tenemos que orar. Y hemos estado haciendo clamor estos días de culto por la nación, por la paz de Honduras, por mejores destinos para Honduras. No solamente tenemos que hacerlo porque se aproximan las elecciones, tenemos que hacerlo porque yo creo que Honduras merece otra cosa. Yo creo que Honduras tiene gente buena. Yo creo que Honduras es un país rico, pero ha sido mal administrado y ha sido saqueado por unos pocos. Yo me pregunto, hay gente que dice, pastor, pero es que la Biblia dice que los tiempos son malos, pastor. Yo me pregunto, aquí nomasito en El Salvador, mire, ve, nosotros no hablamos ni comemos nada de los chapines, no hablamos ni comemos como los nicaragüenses, ni como los ticos, ni como los panameños, ni como los beliceños. A quien más nos parecemos a los salvadoreños y les comemos la pupusa. ¿Por qué ellos sí y nosotros no? Entonces, yo lo que le quiero decir, que la nación puede levantarse, que Honduras puede tener un cambio, que Honduras puede tener un giro, pero la iglesia tiene que influenciar, pero la iglesia tiene que orar, la iglesia tiene que ayunar. Entonces, pero a lo que quiero decirle, que aparte de orar tenemos que accionar cosas, tenemos que accionarnos. Porque vamos a ver, muchas veces decimos el cristiano tiene que orar, pero la oración nos tiene que llevar a la acción.
Vamos a ver, a veces estamos orando por cosas, hay gente que está orando por empleo, pero no sale a la calle a tocar puertas. El que está buscando empleo tiene que hacer un currículum, tiene que llamar a alguien, mira, necesito que me ayudes, necesito trabajo. Yo me dedico a esto. Entonces, pero aquel que ora y no sale de su casa, no busca, no toca puertas, ¿cómo? Entonces no basta la oración es poderosa cuando usted acciona con fe. Dice que la fe produce obras. Dice que la fe sin obras es una fe muerta. Entonces cuando la iglesia solamente se queda en la iglesia orando, ¿sabe? Esa es una fe muerta. Hoy yo le digo, este domingo usted tiene que salir a votar. Tiene que salir a votar. Desde ya vaya averiguando en qué escuela le toca, si le toca en la misma, vaya así, a ver si no lo cambiaron, vaya a ver en qué línea, en qué mesa, por favor, y vaya a votar. Pastores que me toquen allá en el lugar, bueno, váyase el sábado, váyase el domingo, pero vaya. Pastor, ¿y el culto? Bueno, pero vaya a votar, o venga aquí primero y después vaya, o no sé cómo hacer, pero no deje de ir a votar. Aquí va a haber culto y los que vamos a votar aquí, pues vamos a votar antes o después del culto. Pero vaya a votar, vaya a votar. Yo me voy a quedar orando en la casa, pastor. Ajá. No, vaya a votar. Yo no le voy a decir por qué votar, pero vaya a votar. Entonces, la iglesia tiene que orar y ayunar. Vamos a ver, pero el propósito no solamente es decir, la iglesia está orando, la iglesia está ayunando. No, la iglesia está accionando. La oración nos tiene que llevar y el ayuno nos tiene que llevar a la acción. Entonces, influencia. Mire, yo le digo algo. Los musulmanes, los hermanos que han estado en Estados Unidos y han visto musulmanes, ellos oran 2 o 3 veces al día donde los agarren. Si están en el tren, si están en el parque, si están en el trabajo, sacan una alfombra y se dirigen hacia la mezquita y oran. Entonces, ellos oran. Los budistas también oran, los tibetanos también pasan 30 días en meditación trascendental. Y sabe que eso no es reino de Dios. No es que tanto ayunes, no es que tanto ores, es que tanta influencia tenga. Entonces, vamos a ver, el ayuno y la oración nos tiene que dar influencia, nos tiene que dar dominio, nos tiene que dar cosas. Entonces, vamos a ver, en Mateo 9:14, dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Entonces, recuerde que a los discípulos de Jesús y a mismo Jesús, Él los asignó para que fueran y oraran por los enfermos, para que fueran y resucitaran muertos, para que fueran a liberar a todos los oprimidos por demonios. Pero ellos decían, porque estos no ayunan. Entonces aquellos tenían más influencia que los fariseos y que los discípulos de Juan. Entonces, a esto quiero llegar. Mateo 13:33, otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Jesús está diciendo aquí que el reino de Dios se parece a una pequeña porción de levadura. La levadura es una sustancia como la harina. Se mezcla un poquito con la harina y toda la masa se infla o se leuda. Un poquito de levadura tiene la capacidad de afectar, de contaminar toda la masa. Y sabe que ahí es donde lo pequeño vence lo grande. Usted podrá decir, pastor, pero es que nosotros la iglesia es pequeña. Los cristianos aquí somos minoría comparado a la gente secular. Mire, lo pequeño vence a lo grande. Eso es reino de Dios. Entonces un poquito de levadura en la harina lo leuda todo. Vamos a ver, iglesia, no miremos el tamaño de los problemas, no miremos el tamaño de la dificultad, no miremos el gigante. El reino de Dios en nosotros, por poco que sea, tiene la capacidad de vencerlo mucho. Eso se llama influencia. Y la iglesia está llamada a tener influencia en la sociedad. La iglesia está llamada a tener influencia en todos los ámbitos de la sociedad. Entonces, no tiene que ser grande para influenciar. Él por eso decía, el reino de Dios es semejante a una medida de levadura que una mujer puso en 3 medidas de harina. Pablo lo dijo de esta manera: un poco de levadura leuda toda la masa. Gálatas 5:9. Entonces, un poco de reino ha cambiado nuestra vida. ¿A quién le ha cambiado la vida? El reino de Dios. Un poco de reino puede cambiar mi familia. Un poco de reino puede cambiar mi descendencia. Un poco de reino puede cambiar mi ciudad. Un poco de reino puede cambiar mi país. Entonces, iglesia, Jesús apareció para ser nuestra mayor influencia. Entonces, el reino de Dios
tiene la capacidad de cambiar corazones. No importando lo que veamos, no importando lo que oigamos, lo que sintamos, siempre que estemos en este cuerpo vamos a ser influenciados por las cosas que están a nuestro alrededor. Pero la única forma de pasar por alto todo lo que pasa a nuestro alrededor es cuando nuestro espíritu tiene influencia sobre todo lo demás. Entonces, Jesús apareció para ser nuestra mayor influencia. Entonces, cuando usted recibe un diagnóstico médico y eso le influencia, pero la palabra de Dios tiene que tener más influencia en usted. La gente exitosa en la humanidad y en la Biblia han sido personas que no se han dejado llevar por lo que ven, por lo que oyen o por lo que sienten. Por lo que siente. Jeremías, no lo voy a leer, pero Jeremías en el capítulo 20, Jeremías quería dejar todo. Jeremías quería dejar todo tirado. Pero Jeremías decía: no me acordaré más de él, ni me hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. Entonces, muchas veces vamos a ser tentados por la influencia, a veces apatía, a veces frialdad y todo lo malo de la sociedad. Entonces, iglesia, tenemos que dejar que Dios y su palabra sea nuestra mayor influencia. Dicho en otra manera, deje que el verbo de Dios se haga carne en usted, se encarne en nosotros. Jesús, nuestra mayor influencia. El reino de Dios no son números, el reino de Dios es influencia. Entonces, el mensaje esta noche: deje que la palabra de Dios sea su mayor influencia. ¿Cuántos de aquí hemos fracasado? ¿Cuántas lágrimas hemos llorado por tomar decisiones que nos vimos y tomamos influenciaron nuestra vida? Primero influenciaron nuestra vista. ¿Cuántos problemas nos hemos metido por el dominio de los sentidos en nuestra vida? Entonces, no se deje llevar por las influencias, por lo que ve, por lo que siente. Ahora, la iglesia está llamada para hacer influencia. La iglesia está llamada para ejercer dominio, para ejercer autoridad. Mateo 5:13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué salará? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. El reino de Dios, iglesia, quiere dar influencia, no para hacernos famosos, no para hacernos ricos. El reino de Dios quiere bendecirnos. El reino de Dios quiere darnos la mayor influencia en nuestra vida, para transformarnos, para transformar nuestro corazón y que prediquemos el mensaje de salvación de Jesucristo. El reino de Dios quiere influenciar para salvar, para cambiar corazones, para bendecir vidas, familias, ciudades, países. El reino es influencia. Le dije, el rey que tiene influencia, dominio sobre un territorio. Entonces, una iglesia puede ser grande e influenciar poco. Un cristiano puede tener años metido en una iglesia e influenciar poco o nada. La influencia no tiene que ver con el dinero, la influencia no tiene que ver con mucha gente metido en una iglesia. Estados Unidos tiene las iglesias más grandes y las más adineradas, pero ¿sabe qué? Estados Unidos ha dejado de influenciar como lo hacía antes. Entonces no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con cantidad. Hablar de influencia no tiene que ver con eso, con dinero o con cantidades de gente. Pero usted puede ser pequeño, puede ser joven e influenciar mucho. Usted puede ser mayor e influenciar poco. Pablo le decía a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud. ¿Qué quiere decir eso? Hey, fuiste llamado para hacer influencia. Que nadie apague tu influencia, el dominio, la autoridad que te he dado, que tienes sobre ti. Influencia es el reino de Dios en nuestra vida, el dominio de un rey sobre un territorio. Jesús está influenciando tu vida con el reino de Dios para que influenciemos nuestra comunidad y nuestro país. Quiero avanzar rápido. ¿Quién nos influencia? ¿El reino de Dios o lo que vemos? Abraham creyó esperanza contra esperanza. Lo que él veía era totalmente diferente a lo que él creía. Creer, esperanza contra esperanza es fe. Creer por lo que no veo es fe. Fe es creer por lo imposible y por lo invisible. Entonces, ¿en qué se basa esa influencia, esa autoridad que Jesús tenía? ¿Sabe que se basaba en su relación con su Padre? Hoy Jesús va a darnos influencia basada en la relación que nosotros tenemos con Él.
Jesús recuperó la autoridad que había perdido Adán y Eva, y la recuperó, ¿sabe qué? A precio de sangre, a precio de sangre, con gran sacrificio. Y Jesús, ¿qué hizo con esa autoridad? Efesios 1, 22 y 23. Usted lo ha escuchado. ¿Qué hizo Jesús con esa autoridad que se le fue dada a él? Que recuperó de Adán. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Dice que sometió, ¿cuántas cosas? Algunas. Todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Efesios 1, 22 y 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Búsquelo y márquelo. Efesios 1, 22 y 23. Lo leo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a usted y a mí. La cual somos su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Entonces Jesús murió para darnos autoridad. ¿Qué autoridad? Verso 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia no es cualquier cosa aquí. La iglesia no es cualquier cosa. Usted y yo no somos cualquier cosa. Dios nos ha dado autoridad. Entonces usted tiene que utilizarla, usted tiene que ejercerla. Entonces, necesitamos, vamos a ver, esa autoridad es para usted, es para mí. Esa autoridad es para aquel que está enfermo, es para aquel que viene cargando con cosas de generación en generación, es para vencer sobre cosas que no ha podido vencer. Entonces, necesitamos que toda la iglesia, que es usted y yo, estemos empoderados de este evangelio. Este evangelio es para todo aquel que cree. Y Jesús vino a repartirlo para todo aquel que cree. ¿Cuántos creen en él? Entonces es para usted. Entonces cuando usted crea esto no es para unos pocos, esto no es para un grupo privilegiado, esto es para todo aquel que cree. Vamos a influenciar a muchos cuando usted crea esto. No solo va a cambiar el rumbo de nuestra vida, también el rumbo de nuestra familia, nuestra descendencia, nuestra ciudad y país. Entonces, bueno, esto es para todo aquel que cree. Y quiero llevarlo a la parábola de los dos hijos. La leo rápidamente. Dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve ahora a trabajar en mi viña. Respondiendo él le dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, señor, voy. Pero ¿qué pasó? No fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron: el primero. Jesús les dijo: de cierto digo, oiga, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. ¿Qué le quiero decir con esto? Que la influencia es para todo aquel que cree. No para los santulones de la iglesia, no es para aquellos que tengan títulos, no es para aquellos que canten, no es para aquellos que hagan cosas, es para todo aquel que crea. ¿Para quién es el reino entonces? ¿Para quién la autoridad y la influencia? Para los pastores, para los líderes religiosos, para las familias acaudaladas, para aquellos que tienen títulos. No, ¿sabe qué? Es para los que creen. Y hoy usted puede salir lleno de esa autoridad y ejercer influencia sobre todo lo que usted toca, solamente si usted cree. Vaya, las rameras creyeron, entonces la autoridad y la influencia era para ellas. Los publicanos creyeron y la autoridad y la influencia era para ellas. Recuerda a Zaqueo. Si un joven cree, es para un joven. Si un pastor cree, es para el pastor. El reino y la influencia vienen sobre todos los que creen el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús. Y mire, esto es importante, iglesia, que usted y yo llevemos frutos. Los labradores malvados. Dice: oíd esta parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió su siervo a los labradores para que recibiesen sus frutos. Diga: frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon.
envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente, él les envió a su hijo diciendo: tendrá respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, apoderémoslo de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, arrendará su viña a otros labradores para que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: nunca leíste en las escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y esta cosa es maravillosa a nuestros ojos. Por tanto digo, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Qué significa esto? ¿A quiénes se le da el reino de Dios? ¿A los líderes, a los pastores solamente, a los ministros? No. Vamos a ver, pastor, pero es que yo no tengo llamado. Pastor, pero es que yo no tengo un montón de cosas. Yo no soy pastor. El reino de Dios se le será dado a todos aquellos que tengan fruto. Pero hay gente que tiene llamado, hay gente que tiene muchas cosas y no quiere dar fruto. El reino de la influencia le será dado a todos aquellos que den frutos, aquellos que hablan, aquellos que obedecen, aquellos cuando Dios dice algo están prestos. Un minuto de obediencia vale más que 10 años de ayuno y oración sin obediencia. Aquellos que están produciendo frutos, aquellos que han sido llamados para edificar el reino de Dios y han abandonado, se les será quitado para darlo a aquellos que sí están creyendo y sí están produciendo. Y eso es tremendo, iglesia. ¿Está dando fruto usted? Entonces, cuando el reino de Dios viene a nuestra vida, no viene para hacernos famosos o ricos, viene para que produzcamos frutos para ese reino. Salvación de pecado, y después todo lo demás va a ser añadido en nuestra vida. Las añadiduras no son reino. Por eso hay iglesias, hay cristianos que andan tras la añadidura, pero perdieron el reino. Cuando viene el reino sobre un hombre, una mujer, una familia, una ciudad, no viene para ser escondido, viene para ser puesto en alto. Mateo 5, 14 y 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no puede esconderse, ni se enciende una luz y se pone bajo el almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Iglesia, yo creo en el despertar de la iglesia. Yo creo en el despertar de la iglesia, de hombres, de mujeres, de jóvenes que están despertando y que dicen: el reino de Dios es para mí. ¿Habla alguien aquí que dice: el reino de Dios es para mí? Yo creo, yo quiero la influencia, yo quiero el dominio, yo quiero la autoridad de Dios sobre mi vida. Gente que diga: eso es para mí, yo me levanto y yo hablo de ese rey. No voy a influenciar a mis vecinos, voy a influenciar a mis compañeros. Y ¿sabe qué? La levadura va a empezar a leudar, ¿sabe qué? Su casa. Óigame, va a empezar a leudar su casa, su familia, su barrio, su trabajo, su aula de clase, su ciudad y su país. Si le cree, denle un aplauso a él. La influencia la tiene no el que más habla, no el más bonito, no el de más dinero, ¿sabe? La influencia la tiene aquel que pasa con papá, que lo conoce, que tiene una relación con él. Cuando oramos, estamos orando al cielo y siempre el cielo está sobre la tierra. Cuando oramos estamos teniendo influencia sobre la tierra, sabiendo de que el cielo oye y la tierra tiembla. Ahora, ¿sabe? Dios no se mueve por niveles de justicia de su pueblo, vamos a ver, ahora Dios se mueve por el nivel de justicia de su pueblo, que es diferente en la antigüedad. En el Antiguo Testamento Dios se movía por la maldad del pueblo, y cuando el pueblo cometía maldad, como Sodoma y Gomorra, a los límites habían cosas sin precedentes y le venía un juicio de Dios sobre las naciones. Lo que le digo, que antes Dios se movía por la maldad de los pueblos y traía juicio. Pero ahora, después de Cristo, después de que Cristo vino a la tierra, Dios ya no responde a la maldad. Dios responde a la justicia del pueblo, a la oración de su pueblo y a la fe de su pueblo. Mire qué maravilloso.
Mire, en la Biblia, en el Antiguo Testamento hay muchos juicios, y eso se debía a la maldad de los hombres, a la maldad de los pueblos. Pero ahora, después de Cristo, denle un aplauso a Cristo, por favor. Porque ahora Dios responde a la justicia de su pueblo, a la oración de su pueblo y a la fe de su pueblo. Y cuando esto ocurre en la iglesia se convierte en la primer responsable de todos los acontecimientos que pasan en la tierra. La iglesia puede revertir o detener cualquier clase de maldad sobre la tierra. La iglesia con su oración se convierte en un antibiótico para el mal y evita que el mal pueda dañar algunas áreas o todas las áreas que el mal quiera dañar. Iglesia, usted y yo tenemos una tarea. Pero ¿qué ocurre cuando la iglesia es indiferente? ¿Qué ocurre cuando la iglesia es apática? ¿Qué ocurre cuando la iglesia se hace como la que no es con ella y que se hace la loca? ¿Qué pasa cuando la iglesia va detrás de los ídolos, que no es Jesús y que no es Dios? ¿Qué ocurre cuando la iglesia quita de vista a Dios por poner a los hombres? ¿Qué pasa cuando la única que tiene el poder para detener el mal se distrae en la tierra y permite que el mal toque la tierra? Y yo creo que eso es lo que ha estado pasando. La iglesia ha estado dormida. La iglesia ha estado cantando cantos bonitos en la iglesia. Ha estado haciendo muchas cosas dentro de la iglesia, pero se le ha olvidado salar y se le ha olvidado ser luz. Se le ha olvidado ser luz. Los peores juicios de una nación es cuando una nación le da la espalda a Dios. Los peores juicios de una nación es cuando las naciones se fueron en pos de los ídolos. ¿Sabe? Moisés era un líder espiritual para el pueblo de Dios y se conectó al pueblo. Él conectó al pueblo con Dios. Él era un intercesor. Él conectaba al pueblo con Dios. Pero cuando Moisés murió, Josué lloraba desconsoladamente. Pero Dios le hablaba a Josué y le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Iglesia, levántate y pasa este Jordán. Iglesia, la condición del país es por usted, es por su dedicación, es por su amor, es por su fe, por lo que usted cree. Levántate y pasa ese Jordán. Muchas de las cosas que pasan en nuestra familia es porque no nos hemos levantado y no nos hemos decidido a pasar el Jordán porque le tenemos miedo o porque estamos distraídos. Era Dios diciéndole a alguien que había muerto. Mire, era Dios diciéndole a Josué: el que murió no puede cambiar las cosas. Moisés ya se murió, pero tú estás vivo y puedes levantarte y hacerlo. Iglesia, le toca a usted. Y esto yo se lo he dicho muchas veces: pastores, que ¿cómo? Si yo soy el único en mi familia. Le toca a usted. Levántate y cruza este Jordán. Pastor, pero es que yo soy joven. Le toca a usted. Levántese y cruce ese Jordán. Esta es la palabra de Dios. Josué era un novato. Josué no tenía la experiencia de Moisés, pero Dios le escogió a él y le dio la misma autoridad, le dio la misma palabra sobre Moisés. Y sabe que el joven discípulo de Moisés hizo lo que Moisés no pudo lograr. La iglesia es capaz la iglesia es capaz de traer una visitación a este país. Siempre y cuando la iglesia responda de la forma correcta, en el momento correcto, va a venir una visitación especial de Dios sobre este país. Lo mismo pasa en su familia. Siempre y cuando la iglesia no se distraiga y se desvíe de su propósito eterno, va a haber una visitación de Dios. Siempre y cuando la iglesia no ponga la mirada en otra cosa que no sea Dios. Mire, yo con mi iglesia yo quiero un montón de cosas, pero no estamos llamados a eso. Yo sé que no estamos llamados a eso y yo las quiero y yo sé que van a venir, pero hay algo que es primero Él y lo demás va a venir después. De alguna manera el pueblo estaba desconsolado llorando por Moisés, pero Dios le hace un llamado y le dice: llorando a alguien que muerto no vas a poder tener fruto, no vas a poder tener un futuro. Tienes que ser responsable con tu generación y levantarte y pasar al otro lado para poder tener lo que Dios te prometió en el futuro. Mire, la palabra de Dios para Honduras es: yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Tengo pensamientos de paz y no de calamidad. Pero ¿sabe qué? Es necesario que nos levantemos y que, ¿sabe qué? Que usted sea responsable con su generación. Estamos hablando que la iglesia es la única que tiene la responsabilidad de balancear el mundo espiritual en una nación. La iglesia es la única responsable en traer avivamiento o juicio a una nación.
La iglesia es la única que tiene la responsabilidad que la gracia de Dios se derrame sobre una nación, o el juicio de Dios se derrame sobre una nación. ¿Sabe? Eso es responsabilidad de la iglesia, no es la responsabilidad del gobierno. No es la responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de la iglesia. La iglesia tiene esa responsabilidad. Segunda de Crónicas 7:14, ¿qué dice? Usted se lo sabe. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtiesen de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Lo más peligroso que le puede pasar a la iglesia es cuando quita sus ojos de Dios y lo pone en los hombres o en las cosas terrenales. Ahí es cuando se pierde el poder, la autoridad, la influencia y el dominio. El que ora tiene influencia, y esa influencia se ejerce en el cielo para tocar la tierra. Esa influencia del que ora hace que los lugares vacíos no queden vacíos, hace que cualquier cosa que Satanás quiera hacer no pueda hacerlo a causa de la oración. Iglesia, yo creo que la situación del país puede cambiar, pero como iglesia tenemos que recuperar lo que hemos perdido. Yo creo que hemos diluido la fe en cosas que no debimos hacerlo. ¿Sabe? En el día que Sodoma y Gomorra no quisieron nada con Dios, Dios sacó a la gente justa de ahí. ¿Y sabe qué? Lo que pudo haber sido una visitación para Sodoma se convirtió en un amargo juicio. Y ese es el cuidado que tenemos que tener como iglesia, como que debe tener la iglesia. El saber lo grande que es Dios. Al único que le tenemos que dar pleitesía, adoración, reconocimiento es a Él. Pero cuando la iglesia se desvía, cuando usted y yo nos desviamos, Dios y nos enfocamos, más tenemos que enfocarnos para que Dios traiga una visitación. Yo les dejé de tarea a los hermanos que vinieron el sábado leer Joel 1:4 dice: lo que quedó de la oruga lo comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo del revoltón había quedado. Joel 1:14 dice: proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Pero el capítulo 2 habla de la misericordia de Dios. Dice: por esto pues, verso 12, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, convertiros a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él. Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Verso 17: entre la altada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona Jehová tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? 18: y Jehová solícito por su pueblo, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto, aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más pondré mi pueblo en oprobio entre las naciones. 21: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. 26: comeréis hasta saciaros, alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y jamás mi pueblo será avergonzado. Y conoceré que en medio de Israel estoy yo, y que soy yo Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Dele gloria a Dios. Iglesia, tenemos una responsabilidad grande. Primeramente en orar, después en tomar acción. Mire, el domingo salga a votar. Yo no sé a qué hora si va a ir antes del culto, va a ir después del culto, no sé, pero vamos. Tenemos que ir a votar.
Yo creo que algo puede pasar. Yo creo que una visitación más grande de Dios puede pasar en el país. Yo leí la estadística, en el 2020 decía que el 48% de la nación era evangélica cristiana. Pero ¿sabe qué? Los frutos dicen otra cosa. Quiere decir que la iglesia está fallando. Usted y yo hemos estado fallando. Por eso dice aquí, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, diga: perdona, Jehová, tu pueblo, y no entregues tu pueblo al oprobio, no entregues al oprobio tu heredad. 18, y Jehová será solícito por su tierra y perdonará a su pueblo. Iglesia, es tiempo de que usted y yo primero oremos, pero también hagamos algo. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. No podemos estar sentados, no podemos esperar que otros vengan a hacer cosas por nosotros. Es tiempo de que usted y yo lo hagamos. Cosas tan sencillas como no botar basura en las calles. Cosas tan sencillas, iglesia, yo le digo, eduquemos y formemos a nuestros hijos. Primero con valores, con principios de Dios, y luego eduquémosles, esforcémonos por darle educación académica. Yo creo que de aquí puede salir un alcalde, una alcaldesa. De aquí puede salir una primera dama de la nación. Aquí puede salir un presidente del Congreso. De aquí, mire, de esta tierra ha salido un presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Será que Dios, mire, un impío, será que Dios no puede poner uno de nosotros? Pero ¿sabe qué? Tenemos que estar preparados, tenemos que tener el conocimiento académico para eso. Entonces, preparémonos, porque para nosotros es. Y es para ir a servir, no es para ir a, usted ya sabe, ¿verdad? Las cosas, viene a ver, las cosas tenemos que cambiarle el chip a la cosa, porque hemos visto al gobierno como una feria donde ir a llenarnos, ir a engordarnos, y eso no es así, es para ir a servir. Es para ir a servir. Yo quiero que se ponga de pie, vamos a hacer el clamor por nuestra nación, la alabanza.